Señoras y señores, amigas, amigos de Facetas, aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, una cordial bienvenida a este nuevo programa desde Potosí, Bolivia, Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. En esta noche de sábado me siento sumamente complacido porque de bastante tiempo vamos a hacer un nuevo contacto con nuestro dilecto amigo, el periodista Guido Romay Romay. Guido Romay Romay, como todos ustedes saben, es potosino, vive muchos años allá en la ciudad de Cochabamba, pero nunca olvida la tierra del Sumajorco. Guido, buenas noches, bienvenido a Facetas aquí en el canal de YouTube. ¿Qué tal, Iván, hermano? Buenas noches, un gusto saludarte desde Cochabamba hasta Potosí, la tierra querida. Así que retributivo, pues, el saludo y la satisfacción, querido Iván. A tus órdenes, hermano. Gracias. En realidad, esta entrevista de 30 minutos quiero dedicar a un tema en el que tú estás inmerso por tu experiencia como periodista, pero también como ciudadano. Y de verdad preocupa a la ciudadanía, a gran parte de la ciudadanía, no solamente cochabambina, sino también boliviana, el hecho de que nuevamente se cierne un peligro para la democracia, para la propia libertad de prensa en este caso, cuando nos enteramos que un prestigioso periódico de la ciudad de Cochabamba desde los años 40, como es Los Tiempos, prácticamente estaría al filo, espero equivocarme, de desaparecer, porque en esta semana que está a punto de concluir nos hemos enterado que mañana, precisamente domingo, será un día en el que después de una semana Los Tiempos vuelva a salir a las calles de Cochabamba de manera física, pero el resto de los días va a suspender o ya ha suspendido sus omisiones. Primero, tú que vives en Cochabamba, estimado Guido, ¿qué opinas sobre este hecho que la verdad nos preocupa porque ya sucedió lo mismo con Página 7 de la Ciudad de La Paz? Adelante, Guido. A ver, para entrar en contexto un poco, Iván, especialmente a tus seguidores del programa, los gobiernos de turno, de izquierda, de derecha, no importa, neoliberales, antineoliberales, no importa. Casi siempre han encontrado como un blanco, lo han tenido casi siempre en la mira al periodismo, a los medios de comunicación en general. Y específicamente en lo que hace a periódicos ocurrió lo mismo. Tú sabes que yo he sido corresponsal durante 12 años del periódico católico Presencia. Presencia, quizás el periódico referente del periodismo boliviano de esos buenos años, cuando estaba como entonces como directora doña Ana María Romero de Campero, se cerró por un problema similar, ¿no? Luego vamos a aterrizar en el tema de los tiempos. ¿Qué pasó esa vez? Doña Ana María Romero de Campero, a su planta de redactores en La Paz y a sus corresponsales siempre nos daba la línea de lo que fue Presencia, ¿no? De la objetividad, el equilibrio informativo, ni con el uno ni con el otro. En realidad esa es la línea maestra del periodismo, ¿no? Todos tenemos en nuestro fuero interior alguna ideología, no precisamente política, pero ideología, porque no porque seamos periodistas no vamos a sustraernos de la ideología de todo ser humano, por supuesto, ¿no? Entonces, en esa línea, por entonces estaba el presidente Víctor Paz Estenssoro y lo ahogó a Presencia, porque gran parte de la publicidad era estatal, era de los ministerios y demás, y se cerró Presencia, ¿no? Nosotros cesamos todos. Bueno, a pesar que la Iglesia por sí sola no podía solventar la pervivencia del periódico Presencia. Entonces ocurrió lamentablemente, llegó lo que muchos quisieron evitar, entender de la Iglesia Católica, el periódico no pudo. Sigo, como tú sabes, yo era como director del siglo, ¿no? Que después de que salía a los pocos años también corrió la misma suerte. Quizás en menor proporción que Presencia,
Pero en el caso del periódico Presencia, después de que se fue el gran maestro, que fue Wilson Mendieta Pacheco, por lo menos mi maestro, y de quien heredé el periódico Presencia también la corresponsalía. Entonces, él se lamentaba de que las autoridades potosinas, en este caso, porque era un periódico local, sí, ¿no? Local. Entonces había que bandearse con la publicidad local también. Entonces, tocábamos puertas de la alcaldía, la prefectura de entonces, que las empresas de servicios, CEPSA, APOS, en fin, ¿no? Y nos iban mermando, quitando, y tú sabes, y ustedes saben, seguidores del programa, que los medios de comunicación sobreviven con la publicidad como medios de comunicación. Entonces, en el andar del tiempo, igual los socios del periódico Presencia, creo que estaban tu ex maestro también, Freddy Vidovic, don Mario Ugarte, don Freddy Flores Ponce, prestigiosos periodistas, que le pusieron el nombre para sostener, para evitar que muera el siglo. Pero todo esfuerzo es insuficiente cuando se trata de, de todo un presupuesto fuerte, ¿no? Sueldos, materiales, uy, terrible. Entonces yo he tenido la mala suerte de estar presente en dos periódicos que cerraron por este problema. Aterrizando en lo actual, Iván, ¿qué es lo que está pasando con los tiempos y qué es lo que pasó con Página 7? Una figura así, similar, quizás ahora más radical, más dura, más sectaria, más vertical, ¿qué diría? Un poco un amedrentamiento, un hostigamiento a los medios de comunicación, especialmente en este caso a algunos periódicos escritos del gobierno actual de UNAS, ¿no? Pero ¿por qué digo en contexto? Porque lamentablemente los tiempos ya había sido alertado hace algún tiempo cuando intentaron incluir entre sus socios a un supuesto socio que era masista y que trató de camuflarse para que él trate tener una parte accionaria y para un poco, digamos, tratar de controlar la línea editorial del periódico. Yo te lo digo esto porque tuve la satisfacción de ser columnista del periódico Los Tiempos durante 4 o 5 años, recién llegadito de Potosí en realidad. Después, cuando estuvo como director, después del señor Canelas, estuvo Juancho, me he olvidado, que fue director del periódico Los Tiempos acá y me invitó para que vuelva a escribir para el periódico Los Tiempos, ¿no? Pero esa vez yo ya advertía, estoy hablando de hace unos 5 o 6 años más o menos, donde yo había dejado de escribir para Opinión o para Los Tiempos, ahora estoy escribiendo para Opinión, para El Potosí, para La Razón, bueno, para varios periódicos nacionales. Y aquella vez ya advirtieron eso, que había un hostigamiento, había, entre comillas, una persecución a determinados periódicos en carácter nacional. Página 7, El Deber en Santa Cruz y en Cochabamba, en Los Tiempos, ¿no? Y en algún momento, con un amigo que ya no trabaja en Los Tiempos, pero que trabajó buenos tiempos, él es del norte de Potosí, bueno, no se me viene la cabeza. Él ya decía, estamos viendo cada vez más acorralados por el gobierno actual, ¿sí? ¿No? Refiriéndose al gobierno de Evo Morales. O sea, no es de ahora esto, sino es ya desde el anterior gobierno. Bueno, el mismo gobierno del MAS, pero solo que del entonces presidente Evo Morales. Y ahora no ha cambiado la figura nada, ¿no? Les quitaron lo mismo que le pasó a Presencia, ¿no? Cero publicidad estatal, cero. Instrucciones a la gobernación para que no den nada de publicidad. Y bueno, entonces un periódico que demanda mucho costo, la pervivencia de un periódico implica mucho costo, es tremendo, ¿no? Entonces, bueno, y llegó a donde está llegando ahora, ¿no? Sus ediciones de los domingos, ¿por qué se va a mantener hasta donde conocemos? ¿Hasta cuándo será? Porque los días domingos es donde se triplica o se cuadruplica el tiraje del periódico Los Tiempos, porque los domingos
es un hábito en la población cochabambina comprar el periódico Los Tiempos, fundamentalmente por su sección de clasificados, que es por lo que más compra la gente los días domingos, porque antes eran los clasificados, es también otro indicador. Los clasificados del periódico Los Tiempos antes eran cuatro cuerpos eran suplementos de cuerpo. Ahora se ha reducido a dos. Pasada la pandemia o en plena pandemia era un solo cuerpito. Ahora es clasificados 1 y clasificados 2. Entonces también ha dado una pauta de cómo también ese su ingreso de clasificados, su ingreso económico para el periódico, también cómo ha ido bajando, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ahora ha llegado, creo, un momento difícil, por eso es que de momento están manteniendo domingos, porque saben que la población cochabambina, en gran porcentaje, diría yo, no les falta su periódico Los Tiempos del día domingo. Es parte, diría, de la tradición cochabambina el comprar su periódico Los Tiempos los días domingos. Y bueno, ojalá eso implica de todas maneras el hecho de que sus ediciones impresas ya no circulen de lunes a sábado, ya implica reducción de personal, menos periodistas, menos personal administrativo. Bueno, en realidad va a ser semanario. Claro, lo digital se va a mantener todavía, por ejemplo. Yo todos los días ingreso a los periódicos, es mi desayuno, es cada día entrar rapidito a los periódicos. El Potosí primero, Claro. después de La Paz, uno de los periódicos, acá en Cochabamba, etcétera, para estar un poco informado de lo que está pasando en el país, ¿no? Esa es un poco la situación de los tiempos. Lamentablemente ya se venía a venir esto a través de algunas imposiciones, sobre todo una carga tributaria, una deuda del periódico Los Tiempos, con impuestos nacionales. Bueno, han tratado de buscarle por todo lado, pues figuras legales, puede ser, entre comillas, legales, pero que más legales son subterfugios, son excusas, son argumentos poco éticos, por no decir otra palabra, para ahogar a un medio de comunicación. Esa es la realidad actual del periódico Los Tiempos, lamentablemente, Iván. Otra pregunta que quiero formularte, estimado Guido, allá en Cochabamba, es algo que tiene relación a una proyección hacia el futuro que se está dando en los medios de comunicación escritos en este caso. Y es el tema de la aparición de las redes sociales a través de la Internet. ¿Crees tú que en este 2023, no solamente en Cochabamba, sino en Bolivia, hablemos de nuestra patria, el tema de las redes sociales, el fenómeno, diría yo, de las redes sociales es un fenómeno tecnológico de alcance mundial, esté también de alguna manera influyendo, por supuesto, negativamente para que ya mucha gente deje de leer, muy al margen de que hay gente que no tiene hábito de lectura? Dejaremos a un lado a esa gente, pero hay gente que, como tú has dicho, en Cochabamba, y eso es cierto, conozco Cochabamba, el domingo y el sábado yo diría que los cochabambinos siempre llevan bajo el brazo un ejemplar de Los Tiempos. Es un periódico que tiene una característica, un formato muy clásico desde los años 40. Pero volviendo a la pregunta, ¿crees tú que las redes sociales estén también mermando a ese hecho de que la gente ya no tenga esa costumbre de leer, muy al margen del suplemento, de la sección donde se ofrecen empleos, trabajos, etcétera, del fin de semana? ¿Qué opinión tienes al respecto, estimado Guido? No, desde luego, pues Iván, desde luego, agravada esta situación por la pandemia, ¿no? Agravada. Eh, Todo es cíclico en lo que hace a la coexistencia de medios de comunicación en el mundo. Los periódicos en su momento fueron un poco opacados por el boom de la radiodifusión. Vinieron las emisoras radios, emergió la televisión, ¿no? Entonces las radios fueron un poco, no contrarrestadas, pero ya encontraron una competencia en la televisión que entró en boga, ¿no? Aún con televisión también las televisoras locales fueron apabulladas por las redes nacionales de televisión. Por eso hablo de cíclico todo, ¿no? Las redes de televisión. Pero ahora ya ni las redes de televisión, son las redes sociales. Y no sabemos qué pasará en el futuro, ¿no? Entonces, definitivamente las redes sociales, si acaso las redes sociales fueran, digamos, supiésemos aprovechar eh, cuando se interactúa especialmente entre los que publican, difunden algún contenido, no siempre periodístico, pero algún contenido. Si las redes sociales contribuyeran a recuperar el hábito de la lectura, la buena ortografía,
el inculcar valores en el ser humano. Maravilla, bienvenidos a redes sociales. Pero lamentablemente también las redes sociales, conforme pasa el tiempo, están desvirtuándose porque no cumple la función que siempre ha cumplido un periódico, una radio y un canal de televisión, ¿no? Las redes de televisión o las redes sociales se han convertido algo así como una especie de un enemigo monstruo que no sabemos qué te va a salir mañana o pasado, o por ahí activamente por las redes sociales nos calumnian, nos dicen barbaridades o generan perfiles falsos para denigrar, para... Y si entramos en el tema de los políticos, ¿para qué hablar? Los políticos hacen un mal uso de las redes sociales, se escudan en las redes sociales, aparentan mostrar opinión ciudadana totalmente falsa, con identidades falsas. Lo que las redes sociales en su momento nos alegró a todos, primero que nos sirvió para reinventarnos los que hacemos comunicación y van a decir, ahora, ¿qué hacemos? Lo que estamos haciendo ahora. Ni nos no nos imaginábamos, Iván, que aunque a miles de kilómetros de distancia, en este caso, en Spotsico, Chabamba, más de 400 kilómetros, estamos interactuando, haciendo comunicación. Eso es una maravilla, por supuesto, que la tecnología nos dé esa gran alegría, esa gran ventaja, ¿no? Pero en contrapartida, las redes sociales se han convertido también en una opción comunicacional dañina, perversa, poco formativa. Esto asociando a mi condición, aún estoy vigente en el magisterio, aún estamos vigentes, esto asociado a la formación de estudiantes de primaria, de secundaria y peor, de educación superior, es la causante de que la formación del recurso humano, la formación del recurso humano está cada vez peor, Iván. A mí me preocupa mucho, en este caso como director de una unidad educativa y como exdirector académico de la Normal de Maestros, donde se forman maestros. Hasta hace en la anterior gestión estuve en la Normal unas 2 gestiones. Ahí ya me alarmó que la irrupción de las redes sociales no solamente estaba generando digamos, la manipulación de la información, la distorsión de la verdad, el decir es verdad, sino también en el campo de la educación específicamente. Entonces, los que se estaban formando para maestros y ahora los que están en educación secundaria y en educación superior, se dejan influenciar, se dejan llevar por lo que dicen las redes sociales y muy poco por su docente, por su catedrático, por su director de carrera, lo que sea. Entonces, es también nocivo, está resultando también nocivo las redes sociales para la formación, para la población estudiantil, digamos, desde primaria, secundaria. Y a través de las redes sociales, Iván, también la ortografía, Dios mío, es alarmante, es decir, cuando le ponen así sea una palabrita, qué sé yo, la que, ¿no? ¿Qué dices que es QUE? Lo hemos reemplazado por una K, ¿no? Y lo hacen los directores, los comunicadores. Y eso es lamentablemente lo nocivo, lo negativo de las redes sociales. Muy preocupante, Iván, lo de las redes sociales, definitivamente. ¿Cuánto de verdad hay en lo que dices, estimado Guido? Porque en tu condición de maestro de lenguaje, literatura, siempre, desde Potosí te estoy hablando, y ahora que estás en Cochabamba, siempre fuiste una persona que guiaste. Lo vuelvo a reiterar públicamente, fuiste mi maestro en colegio, en primero medio, en el colegio ILADE, y recuerdo muy bien que esa filosofía siempre la tuviste y me alegra que aún la conserves. Pero frente a todo esto, estimado Guido, ¿cuál crees que es el futuro de la libertad de prensa, especialmente para la prensa escrita, que es la que está sufriendo más en este momento con las redes sociales, con gobiernos oprobiosos que se han olvidado que hay libertad de prensa, y por el lado del ciudadano, el futuro de la libertad de expresión? ¿Qué puedes decirnos al respecto, A estimado? ver, en 2 ámbitos, entonces. Primero, en lo que hace la libertad de expresión, la libertad de prensa, en el plano político o de los gobiernos de turno.
Es pues incierto, preocupante y hasta diría preocupante, digo, por las generaciones que nos sucederán, ¿no? Porque cada vez más la clase política, entre comillas, yo siempre pongo entrecomillado la clase política, eh, se dan modos de manipular, de amedrentar, de hundir, de menospreciar a los medios de comunicación, lamentablemente. La libertad de expresión, que es un derecho universal, cada vez está en mayor riesgo, precisamente porque las élites políticas, no son las élites políticas, insisto, la clase política, le han puesto una especie disimuladamente le han puesto una especie de mordaza al periodista, a la persona que quiere expresar libremente sus ideas. Tanto es así que cuando escuchan un comentario, una declaración de prensa, una opinión de alguien que no le agrada, entonces te tildan del un lado. A ver, lo personal. Algunas de mis columnas de los periodos que hago, Iván, o también en el programa que tengo aún vigente, temática en las redes sociales, a través de las redes sociales, cuando hay algo que a la clase política no le agrada, digamos a los masistas, entonces automáticamente te dicen pitita, derechista, o a la inversa. Si dices algo que no le agrada a los a los de la derecha masista, y los dos grupos que hay ahora, igual, Iván, te debe pasar a ti también, pro-arcista o pro-evista. Es decir, de pronto nuestra libertad de expresión de defensa se está volviendo como una especie de cucu de miedo y no, obviamente que no nos vamos a dejar amedrentar por nadie, no nos hemos hecho los peores tiempos de dictaduras, menos lo vamos a hacer ahora. Aunque es igual como dictadura la forma como se está gobernando, ¿no? Pero bueno, entonces ese es el mayor peligro en el ámbito de la libertad de expresión de la clase política, lamentablemente. Va a ser, ha sido, es y va a ser siempre, entre comillas, el enemigo número uno de la clase política para la libertad de expresión, ¿no? Porque no respetan nuestras ideas, no comulgan, no les agrada un comentario de una expresión libre, democrática, y bueno, ya te tildan de una u otra cosa, y en algunos casos van más lejos, amedrentan, llaman al celular de privado y te empiezan a amedrentar, a decirte barbaridades, se meten con tu familia, etcétera, etcétera. Y en el ámbito de la ciudadanía, lo que tú decías, si preservamos nuestra libertad de prensa como lo más sagrado, lo más digno, para que yo pueda, no yo, todos podamos expresar libremente nuestras ideas. Entonces, pues, la democracia va a estar más tranquila. Pero el momento en que la ciudadanía también entre, y como que está entrando ya un poco en el mismo juego sucio de la clase política, Iván, ahí sí que también va a ser grave. Entonces, ya habría que ir olvidándose, las futuras generaciones en este caso, tendrían que ir olvidándose ya de la libertad de prensa, si no van a esperar que el libreto de lo que uno tiene que decir se lo haga otro, el ciudadano, el político, el oficialista, el opositor, para decir qué quieres que diga o cómo quieres que exprese. Ese es el gran peligro. Por eso es que la verdad que quizás nosotros ya no podamos estar en esto, pero los que vienen detrás de nosotros, las generaciones jóvenes de comunicadores, en fin, Iván, la verdad que la tienen muy difícil. Ojalá esté equivocado en esta percepción a futuro, ¿no? Como siempre, es un grato placer, es constructivo conversar contigo, Guido, desde Cochabamba, Bolivia, sobre estos temas que son de palpitante actualidad y que de verdad preocupan a todos. En el final te invito a despedirte haciendo votos porque muy pronto estemos nuevamente con otros temas, hablando así, porque la verdad es algo maravilloso hacer contacto con personas que estuvieron en Potosí, nacieron en Potosí, hoy están fuera de la ciudad, pero igual siguen trabajando denodadamente por el bien de la patria, que es lo más importante. Tú en tu condición de periodista y también de maestro, forjador de generaciones que ahora más que nunca necesitan también la guía en este caso no solo de los padres de familia, sino también de los maestros. Tu despedida y un saludo para la tierra que te vio nacer, Potosí, patrimonio cultural y natural de la humanidad.
Gracias, Iván. Yo estuve hace 10 días en Potosí. Estuve un par de días y, bueno, quizás más con afanes un poco personales. Los traje los restos de mi mamita, estuve en ese afán de hacer incinerar y eso me ha llevado tiempo de trámites y demás, pero siempre eso te da lugar para estar por acá, por allá, por las calles, por el Bulle, la saltenita del hornito, que eso sí que ningún potosino se lo pierde. Yo en la parte final, Iván, quiero, me permito hacer modestamente una exhortación sincera como lo hago acá en Potosí, acá en Cochabamba con los residentes potosinos, donde han estado divididos, estamos tratando de ver de que ya basta, de que no nos dañemos entre potosinos. La verdad que la polarización política en el país nos ha salpicado a los bolivianos y en el caso nuestro a los potosinos también. De pronto te encuentras con algún coterráneo en la calle y si te escucha hablar bien o mal, ya sea del arcismo, del levismo, del oficialismo, de la oposición, entonces como que ya eres amigo, eres potosino, pero ya como que te pone un poco en la congeladora su amistad o ya no te habla con la expresividad y sinceridad que siempre te ha hablado. Y eso a mí me preocupa. Y cuando voy a Potosí o acá en Cochabamba con los residentes potosinos ocurre lo mismo. Y a mí me invitaron a dar un conversatorio para los residentes potosinos en afán de unirlos, porque acá los residentes potosinos que se han dividido en tres grupos y van, eso también es como reflexión. Cuando tuve el privilegio de ser presidente de los residentes potosinos, éramos uno solo acá. Nos dejábamos sentirlos, porque no estábamos divididos. Estábamos moros y cristianos, los que simpatizan con la izquierda y con la derecha. Los que simpatizaban con el MAS y los que no les gusta el MAS. No nos interesaba. Además que mis vicepresidentes era don Jaime Serra Cochea, mi primer vicepresidente. El segundo vicepresidente era don Antón Socia Yáñez, semejantes personalidades, ¿no? Don Jorge Aragón, bueno, Miguelito Chalar, o sea, personalidades realmente. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos esas veces, especialmente bajo, digamos, el asesoramiento permanente de don Antón Socia y don Jaime Serra? Convocamos permanentemente a que manifestación, la primera huelga indefinida por los 19 días con Celestino y demás, aquí en Cochabamba hemos empezado, hemos entrado en huelga de hambre, es una historia larga y bonita. Pero ahora, Iván, lamentablemente también se han polarizado los residentes potosinos acá, y en Potosí ha abierto también lo mismo, ¿no? Caminando por las calles, este último, veía cómo todos aún son, digamos, se consideran del ala arcista, he visto otros. Es decir, nos estamos dejando llevar, Iván, por este fanatismo de la clase política y como potosinos no nos hace nada bien. Y el día en que ya dejemos de lado, como se hacía antes, nuestras formas de pensar, nuestras ideologías, inclinaciones, yo creo que sí, entonces vamos a sacar. Hay tanto que hacer por Potosí, el problema del agua, en fin, tanto que hacer. Pero la polarización política nos ha salpicado a los potosinos, creo que nos está pendiente. Yo me permito exhortar a través de tu programa y a través tuyo, Iván, de que ya no nos dejemos llevar. Los políticos que peleen sus disputas políticos, es un problema. Pero los potosinos que amamos a la tierra, bueno, pensemos primero por Potosí, trabajemos por Potosí, siempre por Potosí, y respetando que si el otro piensa diferente, ¿no? Ese es mi deseo sincero, Iván, en esta última parte de mi intervención. Gracias, estimado Guido. Bueno, te faltó el mensaje de ese potosino que está en Cochabamba, al margen de las divisiones, etcétera. Pero falta un mensaje también de que uno no debe olvidarse de la tierra. Y esa es una de las razones fundamentales de Facetas. Por ejemplo, hace algunos meses estuve muy orgulloso de hablar con Eddie Navia, por ejemplo, el fundador de Savia Andina desde San Francisco, Estados Unidos. Y como tú dijiste, con la maravilla de la tecnología era increíble que uno estaba en San Francisco, Estados Unidos, quienes hablan en Potosí, lo mismo que hacemos ahora contigo. Un pequeño saludo, porque en Potosí siempre se recuerda a Guido Romay, que fue un destacado periodista, como lo sigue siendo en la ciudad de Cochabamba. Y con esto estaríamos concluyendo, haciendo votos, estimado Guido, porque muy pronto, como dije hace algunos minutos, nos reencontremos, porque hay muchas cosas de las cuales hay que seguir hablando, de Potosí, de Bolivia, en fin, también podemos hablar de temas educativos,
porque con tu vasta experiencia sé que esto de las redes sociales, sé que está influyendo en parte de manera negativa. En el final, estimado Guido. Gracias, Iván. En todo caso, a tus órdenes, cuando guste, siempre va a ser un grato placer contactarme con Potosí y a través de esto también llegar al interior y al exterior del país. Entonces, compartimos en común las entrevistas con Eddie Navia. Es un querendón, yo lo admiro a Eddie Navia por su humildad, por su potosinismo. Entonces, eh, cuando gustes, Iván, y a propósito de Eddie Navia, es probable que él llegue a Cochabamba en este mes de noviembre. Yo te comunicaría en todo caso, Iván, tenemos nuestros contactos, para reeditar algo que hicimos cuando estuvimos de presidente, cuando estuve de presidente de los estudiantes potosinos. Eddie Navia, Iván, vino desde Estados Unidos acá a Cochabamba en forma gratuita con su hijo, con Gabriel, a ofrecer un concierto de gala en la Plaza 14 de septiembre en el Teatro de la de Zamudio, con motivo del 10 de noviembre, en el bicentenario era de Potosí. Yo estuve de presidente ese día, y remató con la Feria de la Comida, ¿no? No cobró nada, y en el teatro, Adela Zamudio, que es muy grande acá, nosotros tampoco nos cobró nada. Entonces, Eddie Navia lo hizo con esa humildad, no cobró nada, y nosotros, por supuesto, no hemos aprovechado eso para, no, también tampoco nos cobraron nada, todos sus conciertos, y mucha gente lo añora a Eddie Navia, dice, quizás vaya a Cochabamba, Guido, pero qué pena que no esté presidente. No, pues van a pensar después, como Evo Morales, que quiero eternizar de presidente, no, digo, ya no, pero igual puedo patrocinarte, ayudarte a organizar, porque ahora están divididos los residentes potosinos acá por la bendita política. Y no, bendita, no. Entonces, si es así, Iván, yo te voy a comunicar, porque es posible que venga solo a Cochabamba, que tiene parte de su parentela acá. Y bueno, sería bueno que podamos hacer él, tú y yo, pero ya te voy a comunicar, me tiene que confirmar Eddie Naviedes, sería una maravilla, sería un lindo regalo con motivo del 10 de noviembre, Iván. Así Muchas que gracias, gracias. hermano, y a tus órdenes en cualquier momento. Por supuesto que va a ser una grata la idea compartir. Mientras tanto, a ti, a nuestros seguidores de Faceta, los invitamos a volver a ver esa entrevista. En realidad tenemos dos entrevistas con Eddie Navia, pero la última es de este año y donde, igual que tú, no se olvida de las famosas salteñas del hornito de calle Linares. Eso realmente es bien clásico. Gracias, estimado Guido. Nos volveremos a ver muy pronto aquí en Facetas. Y a ustedes, señoras y señores, gracias por su deferencia. Como siempre, en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández, volveremos en cualquier momento. Buenas noches. Permiso.